I was given a glass of Kool-Aid, and so were the other children. This Kool-Aid was spiked with LSD. It was horrible. We are not professing to tell you the complete story of these activities. We are professing to tell you the complete story that we know. But these records that we've uncovered don't tell the story. They tell pieces of it. El comienzo del proyecto con nombre en clave MKUltra nos lleva a los primeros años de la Guerra Fría, cuando el gobierno de Estados Unidos temía que la Unión Soviética, China o Corea del Norte estuvieran recurriendo a técnicas de control mental para lavar el cerebro de los prisioneros estadounidenses que volvían a casa después de la Guerra de Corea. Por eso en 1953, Allen Dulles, el por ese entonces director de la División de Inteligencia Científica de la CIA, y en coordinación con el cuerpo químico de la Dirección de Operaciones Especiales del Ejército de Estados Unidos, aprobaron la creación del MKUltra, un programa que buscaba desarrollar técnicas para controlar el comportamiento humano a través de la utilización de drogas y la tortura psicológica. Los sujetos que usaban para la experimentación eran pacientes de hospitales, centros psiquiátricos, centros penitenciarios y estudiantes universitarios, entre otros, y sin excepción de edad. Y tal cosa la vimos la semana pasada en el vídeo de Ted Kaczynski. Y el objetivo del programa era emplear estos descubrimientos en interrogatorios con el fin de lograr confesiones por parte del sujeto. Y para ello recurrieron a todo tipo de métodos: administración de psicofármacos como el LSD u otras sustancias químicas, hipnosis, aislamiento sensorial y electroshock. This is a very small quantity of LSD-25, but all investigators report that it is enough to produce a temporary psychotic dissociation state in any healthy adult. El problema es que muchos de los experimentos se realizaron sin el consentimiento informado de los participantes. La gente no sabía lo que se les estaba sometiendo o administrando. I'm going to give you this cup that contains lysergic acid 100 micrograms. Por ello, los participantes no encontraban una razón clara de sus síntomas y malestar mental. Maintain my attention. It's an effort to talk to you right now. I've lost all time perception. Just trying to keep things or true situations, trying to be aware of it, trying to stay in contact with reality. El MKUltra se desarrolló durante varios años. En 1964 redujo sus actividades hasta que éstas se descontinuaron definitivamente en 1973. Pero ese año no solo se canceló el MKUltra. El Watergate fue un escándalo político que reveló el espionaje que la administración Nixon llevó adelante durante la campaña electoral de 1972 al Partido Demócrata en Washington, y como consecuencia de ello, Nixon dimitió. Therefore, I shall resign the presidency effective at noon tomorrow. Esto causó una enorme preocupación en otras administraciones. Por ello, en 1973, Richard Helms, quien era en ese momento el director de la CIA, ordenó la destrucción de los archivos del programa MKUltra para evitar que estos se filtraran a la prensa. Pero ya era tarde. En 1974, el New York Times publicó una nota titulada "Enorme operación de la CIA en Estados Unidos en contra de las fuerzas antibélicas" y otros disidentes de la época Nixon. En el escrito denunciaban varias actividades ilícitas llevadas a cabo por la CIA. Esto llevó a que el Senado de Estados Unidos aprobara la creación del Comité Char para investigar los abusos de la Agencia Central de Inteligencia, de la Agencia de Seguridad Nacional, de la Oficina Federal de Investigación y del Servicio de Impuestos Internos. En 1976, el Comité Char presentó un primer informe. En el escrito se anunciaba que en su primera fase, el programa experimental incluía personas que accedían a ser sujetos de prueba, pero que terminaron realizando testeos en ellos sin su consentimiento. También se indica que se expuso a muchos sujetos al riesgo de muerte por lesiones graves sin su consentimiento, sin supervisión médica y sin el seguimiento necesario para determinar las consecuencias a largo plazo. Además, señala que los exámenes fueron conducidos por individuos que no estaban cualificados como observadores científicos, es decir, no había personal médico ni para administrar las drogas ni para observar sus efectos. Este escrito también menciona un acontecimiento histórico donde se sospechaba que detrás de cierta muerte existía un programa gubernamental secreto causante de ella.
El informe menciona el acontecimiento de la siguiente manera: el resultado más trágico del testeo de LSD por parte de la CIA fue la muerte del Dr. Frank Olson. Luego de la experimentación, Olson exhibió síntomas de paranoia y esquizofrenia. También afirmaron que la agencia hizo un esfuerzo considerable para evitar que la muerte de Olson estuviera relacionada con la CIA, aunque la familia del químico lleva años exponiendo a través de su página web documentos oficiales que demuestran que la muerte de Frank no se había tratado de un suicidio, sino de un asesinato. Ahora, para conocer quién es Frank y qué pintan todo esto, tenemos que viajar a 1951. Ese mismo año, el pequeño pueblo francés de Pont-Saint-Esprit se había envuelto en uno de los episodios más raros de la historia. Más de 250 personas fueron invadidas por una histeria colectiva. Al menos 50 de ellas terminaron en una residencia psiquiátrica. Otros 7 corrieron peor suerte y murieron, 2 de ellos por suicidio. Tiempo después, el British Medical Journal informaba que el origen del brote se debía a la contaminación del pan por cornezuelo, y entre cuyos componentes encontrados estaba el ácido lisérgico, precursor del potente alucinógeno conocido como LSD. Lo curioso es que el mismo día en el que se reportó la contaminación, un 15 de agosto de 1951, se demostró que en el lugar se encontraba el científico Frank Olson, un bioquímico del ejército de los Estados Unidos e investigador de armas biológicas, quien precisamente había sido reclutado un año antes por la agencia y el que ya había trabajado en diferentes experimentos bajo la supervisión de la CIA. Por ello, para muchos documentalistas, investigadores, periodistas, Olson conecta a la CIA con este pueblo. Porque el problema es que Olson había presenciado todo tipo de cosas en la CIA que no le agradaban y lo documentaba, especialmente sus viajes a Europa. Por ejemplo, Olson contó en sus notas privadas cómo vio a un soldado voluntario morir echando espumarajos por la boca y convulsionando tras haberle administrado casarín. Los informes leídos tras su muerte exponen que el investigador había mostrado su incomodidad ante este tipo de experimentos en varias ocasiones, y esto a la CIA no le gustaba ni un pelo. El 18 de noviembre de 1953, un grupo de 10 científicos de la CIA y de la División de Operaciones Especiales del ejército asistió a un evento en Dead Green Lake, Maryland, y entre ellos se encontraba Olson, y aunque el grupo aún no lo sabía, estaban formando parte de un experimento. En la cena del día 19, Sidney Gottlieb suministró una dosis de LSD en la bebida de cada asistente. Gottlieb fue un asesor científico que se desempeñaba como jefe de la División de Servicios Técnicos de la CIA. Además, fue responsable de varios experimentos de control mental que estaba llevando la agencia, uno de ellos el MKUltra. El 20 de noviembre, Gottlieb notó que Olson estaba mostrando un comportamiento errático, tenía insomnio y síntomas depresivos. Por ello se consideró la necesidad de trasladarlo con urgencia a Nueva York para que recibiera la atención médica lo antes posible. Aquí fue atendido por el psiquiatra Harold Abramson, quien también colaboraba en los proyectos de investigación de la CIA. Durante unos días, Olson se hospedó en el antiguo Hotel Pennsylvania, en pleno Manhattan, mientras le realizaban los chequeos médicos. Pero la madrugada del viernes 27 de noviembre, luego de un día tranquilo, Olson se lanzaría desde la ventana de su habitación en un 13º piso. La agencia anunció la muerte de Olson como un suicidio por un episodio de brote psicótico, pero tal y como mencioné antes, a medida que se iban conociendo más documentos y archivos desclasificados, la verdad del acontecimiento se encaminaba a otro lugar. Olson se había convertido en una amenaza, debido a que podía divulgar secretos relacionados con los programas altamente clasificados. Es más, en 1994 se realizó la exhumación del cuerpo de Olson. La conclusión del médico forense fue que se había tratado de un homicidio, y esto debido a que sus lesiones craneales no eran consistentes con su caída. A pesar de que el suicidio de Olson fue de interés popular en esa época, la CIA lo ocultó lo máximo posible y continuó con el programa MKUltra 20 años más. Y sí, fue en 1974 cuando más o menos se descubrió todo en parte, pero no fue hasta 1980 en adelante cuando comenzaron a salir víctimas y familiares de víctimas a denunciar públicamente todo lo que habían hecho con ellos. Y es aquí ya, fuera de todo documento, cuando comenzamos en verdad a entender lo que hacía esta gente con la mente de las víctimas. No se puede citar el programa MKUltra sin nombrar el Instituto Alan Memorial de Montreal, Canadá, lugar en el que se realizaron los ensayos y experimentos más crueles en el máximo apogeo del programa. Allí, bajo la dirección del infame psiquiatra Ewan Cameron, pacientes desprevenidos, muchos de los cuales padecían dolencias comunes como depresión posparto, fueron sometidos a experimentos con cócteles de drogas agresivas y técnicas extremas. I was having trouble with my parents. My father and my stepmother decided to put me in the Allen Memorial Institute. They had no idea what went on in there. I was 16 when I was there. My father was a victim of Dr. Cameron. He was a 27-year-old healthy skier, canoeer, very athletic, and he had asthma. They told him if he went to the Allen Memorial, they could cure his asthma. My father, Charles, was a patient of Dr. Cameron's. He had a trigeminal neuralgia, it's called, where there's a pain in the temple that radiates into the jaw that
apparently is excruciatingly painful. They told him that it was psychosomatic, which it's not, but in those days, what did they know? So they sent him to a shrink. This shrink that he went to was working with Cameron, although we didn't know. So he put my father right into the program. Cameron desarrolló un concepto llamado desesquematización, cuyo objetivo era reducir a los pacientes a un estado psicológico infantil. En este caso, los médicos se aprovechaban de la vulnerabilidad cognitiva de la persona para intentar reconstruir su mente bajo su control. Un método popular para lograr esto se llamaba conducción psíquica, el cual es un procedimiento de tortura psicológica y alteración de la conducta por el cual un sujeto, generalmente luego de ingesta de sustancias, es expuesto a un mensaje auditivo repetitivo de forma interrumpida durante largo periodo de tiempo, y esto con el fin de que lo asimile de forma internalizada. Un claro ejemplo sería esto: You are nobody, 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 you are nobody. Y una víctima expone cómo lo vivió. That was beside my bed constantly, repeated 250,000 and 500,000 times. Incluso esto era muy común que se repitiera como tratamiento, a pesar de que la patología no tuviera nada que ver con lo psiquiátrico. The day that my father was brought to the hospital, they immediately put him on insulin to put him into like an insulin coma. They took clips from the interview with the shrink and put it on tape to run a loop under his pillow while he was put into this sleep treatment. Otro método muy común era la terapia de electrochoque Page-Russell, que a diferencia de la terapia electroconvulsiva común, esta es aproximadamente 40 y 75 veces más potente que la otra. Y esto básicamente porque estaba pensada para borrar la memoria. After 27 days of this, they said that they were discouraged because he still had ties to his former life and that he was asking to see his wife. They decided to give him more Page-Russell shock treatments and put him to sleep for another 30 days. También la experimentación con sustancias era más común de lo que parecía, y se podría decir que más que ningún otro método, los efectos de esta era lo que más les interesaba conocer. They would give me as much as 40 pills a day, and I would ask the nurse, "What is that?" They would say it's a new drug, and they only name it by a number. I was very, very strong, well-powered. So these drugs kind of desensitize me. They would lower my reactions. They would lower my resistance. Cuando los pacientes fueron dados de alta del Allen Memorial, sus vidas y las de sus familias nunca volvieron a ser las mismas. Well, there's a lot I could not remember after I got out of the Allen. When my family came, I was a zombie. I didn't even know who they were. He never came out the same. He had a blank look in his eye. He didn't know who we were. He didn't know we were his daughters. He lost his job. We went into poverty after he came out. He had said in his interview with the shrink that I was the apple of his eye. And after he came home, he started beating me not long after. Esta gente no volvió a ser la misma por la alteración cognitiva conductual que padecieron a través de métodos como el aislamiento sensorial o el electroshock. Y para colmo a eso también hay que sumarle la excesiva cantidad de sustancias a las que fueron sometidos. Ahora, ¿por qué les interesaba conocer los efectos de sustancias como la psilocibina o el LSD, es decir, sustancias alucinógenas, y no de los efectos de depresores del sistema nervioso central? Una de las principales razones es que las sustancias alucinógenas alteran redes cerebrales involucradas en el pensamiento introspectivo, que nos llevan a soñar despiertos y a recordar. Principalmente estas sustancias afectan a la corteza prefrontal, que está relacionada con la percepción, la toma de decisiones y la conciencia. Por eso la percepción de lo acontecido se ve alterada, la persona pierde el control de sus decisiones y todo esto en un retardo inconsciente. Tal y como denuncia esta víctima, que con 18 años fue paciente del Allen Memorial. LSD was very horrifying, and they gave it to me for about 12 or 15 times. I remember them telling me that I was getting smaller and smaller, and I really felt myself getting smaller. And they were bringing me back in time, way back, you know. At one point, I almost felt like I was just about to be born, really, that far back in memory. And they were really probing, asking all kinds of questions, and I felt I didn't have any control. I had to answer. I didn't feel I had any control. I was completely, like they had complete control over me.
También el LSD influye en la corteza visual, de ahí las alucinaciones visuales típicas que provoca la sustancia. Además, el sistema límbico que regula las emociones y la corteza somatosensorial que procesa las sensaciones físicas también pueden verse afectadas, haciendo que la persona sienta emociones por lo que experimenta e incluso tenga sensaciones somáticas. Y para que vean esto mejor, este mapa a calor de la actividad cerebral en reposo de un individuo está dominado por tonos fríos azul y verde en la línea de base, lo que indica una variación menor, pero se vuelve amarillo, naranja y rojo una vez que se consume psilocibina, lo que indica cambios profundos en los patrones normales de actividad cerebral del individuo. Entonces, claro, imagínense esta alteración provocada por sustancias en altas dosis y prolongada en el tiempo, más los métodos ya mencionados. Normal que la persona ya no fuera la misma, y eso en el mejor de los casos, porque muchos acababan tan mal que tarde o temprano acababan muriendo. I am on medication now because of what happened to me when I was 16. I have not had any compensation or apology. I want everyone to know in Canada what went on. Además, también hay que mencionar que hoy sabemos que los alucinógenos consumidos a temprana edad causan daño irreversible en el cerebro. Y recuerden que aquí no había discriminación de edad. Volviendo al principio de este vídeo, en 1973 los documentos de la CIA sobre el MKUltra fueron destruidos, casi en su totalidad. Por lo tanto, es importante tener en cuenta que la naturaleza exacta y el alcance de los efectos del MKUltra en las áreas cerebrales nunca se conocerán completamente. Lo que se sabe fue gracias a la investigación del Comité Char, a los documentos desclasificados de la familia Olson y a las investigaciones periodísticas posteriores. Además, gracias a la extinción de los documentos, nunca hubo consecuencias para los involucrados, a pesar de que la CIA sí reconoció por ese entonces la existencia del programa. Se desconoce el número de víctimas involucradas en esta experimentación, pero sí se supo que participaron 185 investigadores y hasta 80 instituciones, entre ellas universidades, centros penitenciarios, fundaciones de investigación, empresas farmacéuticas, hospitales y clínicas psiquiátricas. Se piensa que muchos profesionales involucrados no sabían en verdad en qué estaban trabajando, aunque para los familiares esto no es así. All were behind it. They all knew what they were doing. But they weren't doing it out of care or love. They were doing it out of military and political reasons. Según investigadores, muchos de los participantes fueron engañados y desconocían a ciencia cierta el interés de aquel programa. Por ello, la mayoría de los supervivientes del MKUltra sufrieron en silencio. Hoy, sin haber recibido disculpas formales ni compensación, los hijos de aquellos supervivientes piden responsabilidades. The CIA knew that it was breaking, every moral, ethical, and legal law. In the books to do these experiments. Pero a pesar de los esfuerzos que se han hecho para desentrañar la verdad, nunca se sabrá el impacto y el alcance que tuvo este proyecto en la gente. Y esto básicamente por la naturaleza altamente sensible de la actividad. Y eso mismo ha hecho que este proyecto tenga una infinidad de teorías de conspiración. Pero vuelvo a repetir, más allá de lo que se supo con las víctimas, nunca lo sabremos todo sobre este caso. Está claro que el tema del MKUltra siempre ha llamado mucho la atención, y también te hace pensar hasta dónde puede llegar el gobierno de un país. Por eso me gustaría preguntarles si piensan que a día de hoy se sigue haciendo algo similar a puertas cerradas, o si ya con la ciencia bajo la ley de la ética esto ha cambiado por completo. Pues nada, déjenlo en la caja de comentarios que saben que les leo. Me ha encantado tratar este caso en el canal. Si a ti te ha gustado el vídeo, pues ya saben, dejen muchos likes. Y si lo comparten con alguien, pues chachipiruli, picholín. Por cierto, si eres visitante recurrente a este canal y aún no te has suscrito, por favor hazlo, que es una manera muy fácil de apoyar este proyecto. Gracias. Comentarles que hay un canal de WhatsApp de Mente Humana que se los dejo abajo en la descripción por si quieren estar al tanto de las cosas del canal u otras de interés. Y también recordarles que me pueden seguir en Instagram, donde estoy más activo que nunca, que si tú eres nuevo y quieres saber más de tu mente, suscríbete. No olviden activar la campanilla para recibir las notificaciones de los últimos y nuevos vídeos, pero como saben, todos los nuevos vídeos se suben los domingos y los jueves hay algún que otro short. Dicho esto, sean felices, portaos muy bien y nos vemos en las caras la próxima semanita.